Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Vamos a hacer un pequeño resumen, un repaso de lo que estuvo pasando eh, en el Evangelio la semana pasada. La entrada triunfal de Jerusalén nos tocaría el día de hoy. La semana pasada vimos que Jesús había ido a visitar a María, Marta y a Lázaro. Y bueno, entonces vamos a orar para empezar con el estudio de hoy. Señor, gracias por este tiempo y por la oportunidad de enseñar y estudiar tu palabra. Te pedimos tu dirección y tu sabiduría. Pedimos que seas tú quien dirija este estudio y que nos bendiga con su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. La semana pasada habíamos visto que Jesús, casi en una forma de despedida, va a visitar a María, a Marta y a Lázaro en Betania. Entonces, en la escena, lo que vimos la semana pasada en la escena, era que están en una cena. Marta, como siempre, está en la cocina, cocinando, sirviendo al Señor. María está a los pies del Señor. Lázaro está sentado a la mesa con otros judíos, ¿no? Y están cenando. Y María hace un gesto muy, muy interesante. María utiliza un frasco de perfume que más o menos tendría un costo como de 3.000 francos el día de hoy, $3.000 el día de hoy. Y ella no es que le lava los pies al Señor, pero como que los unge los pies con este perfume de nardo. Y entonces, cuando le recrimina a Jesús, el que estaba a su costado, Judas, porque quería robar a la hora de vender ese producto, Jesús le dice: no, me está preparando para mi sepultura. Hemos dicho que ese acto de María, de lavar los pies del Señor con ese perfume, era un acto de honra. Ella estaba honrando al Señor en un acto de humildad, porque estaba a los pies del Señor, y este acto de honra también era un acto profético, preparando al Señor para su sepultura. Ahí nos quedamos la semana pasada, en el versículo 19. Ahora quiero que vayamos a Juan, al capítulo 12, a los versículos 12 al 15. Van a tener que seguirme cada vez que mencione algún texto bíblico, porque como estoy utilizando el celular, no tengo las ayudas visuales que les había preparado. Así que vamos a Juan, al capítulo 12, versículos 12 al 15. Dice que el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Dijimos la semana pasada que Jesús llega donde Marta, María y Lázaro, y podemos decir que era entre sábado y domingo, era el fin de semana, ¿no? Entonces el fin de semana Jesús está con ellos, y ahora el día siguiente estamos hablando probablemente del día lunes. Recordemos que es la última semana del Señor. Es la última semana. ¿Por qué? Porque el próximo viernes es la Pascua. El próximo viernes es la Pascua. El jueves lo matan al Señor, lo crucifican al Señor a las 3 de la tarde. El miércoles es la última cena, y después de la última cena Judas lo va a entregar y los soldados van a venir a tomarlo preso. Entonces estamos hablando de la última semana. El miércoles en la noche lo entregan. Ahora estamos día lunes.
Entonces, este lunes, Jesucristo entra a Jerusalén y estamos diciendo que más o menos es tiempo de entrar camino al Calvario. La distancia entre Betania, donde vivían María, Marta y Lázaro, y Jerusalén son cerca de 3 kilómetros. Es decir, no es una gran distancia, casi era un aledaño, un pueblito al costado de Jerusalén. Pero en esta vez las cosas van a ser distintas. Jesucristo normalmente entraba a Jerusalén caminando con sus discípulos. En esta oportunidad va a haber algo muy especial. En primer lugar, no va a entrar caminando, va a entrar sobre un pollino. La gente lo va a recibir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Jesús está entrando a Jerusalén, ahora entra como rey. ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? Versículo 13 nos dice que tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle. Es interesante porque este es un pasaje paralelo a todos los evangelios. En todos los evangelios, en los 4 evangelios, se cuenta la entrada a Jerusalén. En Mateo, capítulo 21, versículo 8. Mateo, capítulo 21, versículo 8, dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Vuelvo a repetir el texto de Mateo, capítulo 21, versículo 8. Mateo 21, 8. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. En realidad lo que está pasando es que la multitud se enteró de que Jesucristo había sanado a Lázaro. Es decir, la publicidad estaba corriendo por todas partes. Y ellos reconocen que Jesús está entrando a Jerusalén y entonces salen para recibirlo y le están colocando una alfombra roja para que Jesús entre. Entonces dice el texto que la gente utilizaba ramas de árboles. Juan nos dice que eran ramas de palmera, ¿no? Pero hay algo interesante en el texto de Mateo. Dice que la gente tendía sus mantos en el camino. Tendían sus mantos en el camino. Echar sus túnicas sobre el camino para que Jesús pase por encima era un acto que representaba ponerse a los pies del Señor. Rendir mi vida a los pies del Rey. Y esto es interesante porque las túnicas representaban la dignidad de la gente. Mientras tu túnica era más vistosa, más costosa, de lino fino, de material importado, entonces representaba que tú eras de mayor alcurnia, tenías mayor posición, tenías más dinero. Y la gente que tenía poco dinero, sus túnicas eran túnicas simples. Entonces, cuando la gente agarraba sus túnicas, las echaba, las ponía a los pies en el camino para que pase el Señor, es una manera de decir, ¿sabes qué? Yo pongo mi vida a los pies del Señor. Y me llama la atención esto, porque en muchos casos en la Biblia se menciona a personas que se acercan al Señor y ¿sabes qué hacen? Se postran a sus pies. Hay textos que me hacen pensar. Por ejemplo, en Mateo, en Marcos capítulo 5, versículo 22, por ejemplo, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Marcos 5, 22. Jairo era un hombre que tenía un hijo enfermo. Jairo está buscando la ayuda de Dios, la ayuda de Jesús.
Jairo era un principal. Y cuando Jairo se acerca al Señor para pedirle por favor que sane a su hijo, ¿qué hace Jairo? Se pone a los pies del Señor. Si tienes un hijo enfermo y te acercas a Jesús a pedirle un milagro de sanidad, sería bueno que tu corazón se postre delante de Dios antes de pedirle cualquier milagro. También tenemos a Marcos, capítulo 7, versículo 25. Dice que una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ahora, esta es una mujer y tiene a su hija enferma, dice que tiene un espíritu inmundo. Y entonces esta mujer está desesperada, no sabe qué hacer con su hija. ¿Qué hace? Viene y se postra a los pies de Jesús. Hay otro texto, ¿no? En Lucas, capítulo 8, versículos 27 y 28. Lucas, capítulo 8, versículos 27 y 28. Dice: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, dice, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es interesante porque muchas personas no han tenido la posibilidad, quizás lo único lo han visto por televisión o en algunas películas, pero los que hemos tenido experiencia con gente endemoniada de verdad, les cuento que esto existe, que esto es real. Yo he tenido la oportunidad de vivir, experimentar cosas con personas que de una u otra forma han sido poseídas o controladas por el diablo. Y para muchos esto es solamente una historia, pero cuando nosotros vemos personas así y vemos cómo los espíritus demoníacos se sujetan a la autoridad del Padre, se sujetan a Jesucristo, se humillan ante Jesucristo. Cuando se encuentran frente a Jesús, estas personas, el espíritu se doblega. Y a veces yo me pregunto si los espíritus endemoniados se quebrantan, se sujetan, caen a los pies de Jesucristo. Imagínense si nosotros no deberíamos caer a los pies del Señor. ¿O es que nosotros somos mucho más soberbios que los espíritus demoníacos, ¿no? Y en Lucas, en el capítulo 17, hay una historia que a mí me llama mucho la atención. Dice que Jesús va entrando a la ciudad y en esa ciudad encuentran leprosos. Los leprosos eran personas que eran repudiadas de la sociedad. Ellos tenían que ir con unas campanas, tocando las campanas y gritando: leproso, 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 ¿no? De tal manera que la gente se alejaba. Eran gente que vivían una soledad total. Vivían de la lástima. La gente le daba las verduras que se estaban podriendo, las frutas que se estaban podriendo, les daban la comida que sobraba de los mercados y de eso vivían. Los leprosos tenían unos lugares especiales donde ellos iban a dormir, donde nadie se acercaba, se llamaban los leprosorios, ¿no? La vida de un leproso era realmente triste, triste, triste. Sin embargo, cuando Jesús llega, dice que se le acercan 10 leprosos. Y el texto continúa y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué escena para interesante. 10 leprosos que Jesús los manda para que se presenten al sacerdote. Los 10 fueron sanados milagrosamente, pero solo uno regresa y se postra a los pies del Señor. Y entonces Jesús habla con este y le dice: ¿dónde están los demás? Pues no, él no sabe. Pero Jesús le contesta: vete, levántate y vete, tu fe te ha salvado. En otras palabras, todos fueron sanos, pero solo el último fue salvo. ¿Cuál fue la actitud de este hombre que había sido sanado, pero además fue salvo por la eternidad? ¿Qué fue? Postrarse a los pies del Señor. Es interesante que esta actitud de postrar tu corazón a los pies de Cristo, postrar tu vida a los pies de Cristo, hace una gran diferencia. Y eso es lo que estaba haciendo la gente al poner sus túnicas en el camino para que Jesús entrara por ahí. Pero también hay una advertencia. Por eso la Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque este mismo pueblo que ahora aclama a su rey, y es un pueblo que estaban poniendo sus vidas, digámoslo así, en las manos del Señor, estaban poniendo sus vidas por medio de sus túnicas, estaban poniendo sus vidas para que el Señor entrara a Jerusalén. Este pueblo lo estaba haciendo emocionados, estaba siendo controlados por sus emociones. Este mismo pueblo, en 3 días más, le va a dar la espalda al Señor. Este pueblo va a traicionar al Señor. ¿Es esto algo extraño, este comportamiento? De que primero lo alaban y lo adoran como rey, y de repente unos días después lo traicionan. No, no es extraño. ¿Saben por qué? Porque hay muy pocas personas que realmente son fieles. La fidelidad no es algo común. Lo vemos muchas veces en las iglesias, lo vemos con los amigos. Vemos, por ejemplo, en las iglesias, esto es interesante. Vemos a veces en las iglesias que hay gente que se acerca, asiste, se congrega en la iglesia, todo, mientras la iglesia tiene algo que ofrecerles. Cuando la iglesia está en una buena época, cuando la iglesia está de subida, ¿no? Cuando asiste mucha gente, entonces ahí están, asisten, participan, juran fidelidad al Señor, etc. Pero basta con que tengamos una época difícil para que muchas de estas personas abandonen y inmediatamente se van a buscar otra iglesia, ¿no? Es así. O sea, la fidelidad no es algo común. Yo he visto cómo a veces amigos traicionan a amigos, o a veces en el matrimonio también. La fidelidad no es algo muy común hoy en día. ¿Por qué? Porque ser fieles es una característica escasa. Las personas fieles son un tesoro valioso. Si conocen a una, no la pierdan. Si conocen a una persona fiel, rodéense de ella, porque la mayoría de personas no son fieles. Y aquí la pregunta es esta: ¿eres tú una persona confiable? ¿Eres tú una persona que puedes considerar fiel? Tus amigos, cuando alguien viene a hablarles mal de ti, ¿tú los defiendes? La gente puede decir: yo tengo un amigo fiel que me defiende. Tu fidelidad
depende de la conducta de los demás. Miren este pueblo que está aclamando a Jesús a la hora de entrar a Jerusalén, y en pocos días, en 3, 4 días, este mismo pueblo o lo va a abandonar o se van a pasar al lado de los malos, de los sacerdotes, y van a pedir que sea crucificado. Entonces, la primera escena que tenemos es la gente preparando un camino, una alfombra roja para que Jesús entre. Lindo, porque por medio de sus túnicas ellos decían: estoy a tus pies, Señor. Tú eres el Rey, yo estoy a tus pies. Pero también aprendemos la lección de que hay que tener cuidado, porque mucha de esta gente no son amigos fieles, son traicioneros. Sigamos con el texto. Vamos a volver nuevamente al texto. En Juan capítulo 12, versículos 12 al 15. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En realidad, el pueblo lo que estaba haciendo, estaba coreando, estaban cantando un himno de David. Esta es una canción de David y la encontramos en el Salmo 118, versículos 25 y 26. Salmo 118, versículos 25 y 26. El Salmo dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Este es el Salmo. Este es el Salmo de David. La palabra Hosana, cuando ustedes leen el texto, el Salmo dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Esa es la palabra Hosana, sálvanos ahora. Entonces, en realidad lo que está diciendo David es: Hosana, Hosana, sálvanos Señor, sálvanos Señor, ¿no? Y en el versículo 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. El Salmo está bendiciendo y proclamando que Jesús era el Mesías, el que vendría de parte del Señor, el enviado de Dios. Repito, el Salmo 118, versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Salmo bendice y proclama que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Mesías. No solamente proclama que Jesús era el Mesías, sino que afirma que su procedencia no era simplemente humana, sino que tenía trascendencia divina, y lo reconoce como el Rey de Israel. Y ante estas circunstancias, lo único que queda es un corazón que bendice al Rey. ¿Entienden? Primero lo reconoce como el enviado. Dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero en segundo lugar, comprende que está hablando acerca del Rey del universo. A veces no entendemos por qué la gente no comprende, no les llega a comprender esta gran verdad. No estamos hablando de cualquiera,
Estamos hablando del Rey del universo. No estamos hablando de un policía. No estamos hablando de un bombero extraterrestre. No estamos hablando de un jueguito religioso para calmar nuestras almas pensando en la hora de la muerte. Estamos hablando del Rey del universo. La Biblia menciona que Jesucristo es el Rey del universo. ¿Cómo tratas tú al Rey del universo? ¿Cómo tratas tú al Rey del universo? Y no vengamos con pavadas, por Dios. Mucha gente trata a Jesús como si fuera cualquier cosa. Mucha gente habla como si Jesús no existiera. Y se olvidan de que Jesús resucitó y que está vivo. ¿Cómo tratamos al Rey del universo? ¿Cómo tenemos una relación con Jesucristo que lo menosprecian? Hablamos de Jesucristo con tal menosprecio como cualquiera. No, orar para qué nos sirve. La Biblia es pura mentira. Menospreciamos al Rey del universo. Hay un texto en Apocalipsis capítulo 17, versículos 13 al 14. Apocalipsis 17, 13 al 14 dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Está hablando del Apocalipsis, del anticristo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Qué interesante. Los que están con el Rey de reyes y el Señor de señores son los llamados, son los elegidos y son los fieles. Y aquí la pregunta: ¿eres tú uno de los llamados? ¿Eres tú uno de los elegidos? ¿Eres tú uno de los fieles? ¿O Dios te considera que tú no eres de los llamados, ni de los elegidos, ni de los fieles, porque tú no tienes con el Señor una relación como que Él es el Rey y el Señor de señores? Y cuando tú estás en esa relación con el Señor, lo correcto es que bendigas y proclames su nombre. Sigamos con el texto de Juan capítulo 12, versículos 12 al 15, y dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un pollino, un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Un pollino, un asnillo, ¿no? Hay que tener cuidado porque pollino suena a pollito, ¿no? Entonces cuando decimos pollino se nos imagina, es un pollo pequeño, un pollito pequeño. Recuerdo hace unos años atrás un misionero que estaba aprendiendo español, predicó en la iglesia, estoy hablando hace muchos años atrás, y entonces él dijo que Jesús había entrado a Jerusalén sentado sobre un pollito. Y no es un pollito, es un pollino. Un pollino es una cría de asno o un burro joven. Ese es un pollino, ¿no? Ahora, los textos paralelos no dicen que Jesús se encontró al pollino, sino que lo mandó traer. El texto está en Marcos, en el capítulo 11. Marcos en el capítulo 11. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, versículos 1 al 7. Marcos 11, 1 al 7. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo
y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Entonces ellos le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Acá hay tres cosas interesantes. La primera, ¿por qué Jesús hace esto? Si Jesús tenía la costumbre de entrar caminando en las aldeas con sus discípulos, ¿por qué razón ahora se le ocurre que debe entrar sobre un pollino? En primer lugar, para que se cumpla la promesa, la profecía. Había una profecía escrita 500 años antes. El texto es en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías, versículo 9, capítulo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía sobre el Mesías fue hecha por Zacarías, el profeta, 500 años antes de Jesucristo. 500 años antes de Jesucristo, Zacarías profetizó que Jesucristo entraría a Jerusalén sentado sobre un pollino. Así que en primer lugar, Jesús hace que traigan este pollino porque esa profecía se tenía que cumplir. 500 años antes, ¿no? Hecha esa profecía. En segundo lugar, porque ahora Jesús ya no está entrando simplemente como el que era Jesús, el Mesías, pero él está entrando ahora como el rey de Israel. Y la misma gente lo reconoce, la misma gente dice, el rey de Israel. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Entonces, en segundo lugar, Jesús está entrando a Jerusalén, ahora entra como el rey de Israel, y por lo tanto no puede entrar caminando. Entonces, entra sobre un pollino, ¿no? Que era un animal que era bastante costoso, costaba más que un caballo porque resiste más que un caballo. Y en tercer lugar, lo que a mí me llama la atención es que Jesucristo se preocupa de que ese pollino sea un animal sobre quien ningún hombre se ha sentado. Sobre este pollino nadie se había sentado antes. ¿Saben por qué Jesús escoge esto? Porque Jesús no es plato de segunda para nadie. Jesús escoge un pollino que nadie ha montado porque Él será el primero. Jesús no es plato de segunda. Para muchas personas tratan a Jesús como plato de segunda. Pero en este caso Jesús está diciendo, no, a mí me van a traer un pollino donde nadie lo ha montado. Yo voy a ser el primero en montar ese pollino. Lo interesante, esta es la primera parte, por qué Jesús usa un pollino para entrar. Pero la parte interesante que me llama la atención es esa frase, cuando dicen en el versículo Marcos 11:3. Si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita. Que el Señor lo necesita. Y estaba pensando en esto, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a dar si el Señor lo necesita? Si el Señor te pide algo, ¿qué estás dispuesto a hacer? Sería interesante preguntarse. Si el Señor te pide algo, ¿qué estás dispuesto a hacer?
Jesús le dice a sus discípulos, vayan, traigan el pollino. Si alguien les pregunta, ustedes contestan, el Señor lo necesita y será suficiente. Porque cuando digas el Señor lo necesita, en ese momento la gente va a comprender que lo están haciendo para el Señor y se los van a entregar. Yo recuerdo hace mucho tiempo que estábamos trabajando en un proyecto con niños y había una señora que estaba ahí, era una de las líderes o de las maestras o de las pastoras, etc. Y entonces le pedí que fuera a sacar unas copias fotostáticas para darle a los niños que iban a pintar. Una mujer con dinero, una mujer con capacidad económica y un buen sueldo. Esta mujer fue, sacó las 10 copias y cuando regresó me dio la factura por 2,50 francos para que se le devuelva el dinero. Me pareció tan ridículo. Pero la verdad es que hay gente que ni siquiera eso está dispuesto a dar cuando el Señor lo necesita. En cambio, he conocido gente que tiene un corazón brutal. Y hay gente que reconoce que, por ejemplo, en los jóvenes o en los necesitados, en los humildes o en los pobres, ven el rostro del Señor. Y no les importa sacrificar su tiempo o de sus propias cosas, porque saben que el Señor lo necesita y ellos están dispuestos a dar. Así que hay gente mezquina, hay gente que es desprendida de corazón y que está dispuesta a dar por el Señor todo lo necesario. Lo interesante en esta escena, cuando Jesús manda a sus discípulos a que recojan al pollino, que les dice exactamente lo que va a ocurrir. Les dice que cuando vayan van a encontrar el pollino así, le van a preguntar asá. Es decir, Jesús sabe lo que va a ocurrir y está hablando de otra aldea cercana. Y esto es una muestra más de la soberanía y de la divinidad de Cristo. Es la divinidad y la soberanía de Cristo cuando dice que los discípulos fueron literalmente, Lucas dice, y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Ah? Bien. Así que la entrada de Jesús a Jerusalén está acompañada de una serie de circunstancias que nos ilustran que el rey, el Mesías, estaba entrando a Jerusalén. Lo interesante de la historia es que este es un pasaje paralelo, es decir, la historia de Juan la vamos a encontrar en los otros evangelios. Pero en los otros evangelios se relatan unas circunstancias que Juan no las cuenta. Juan no las cuenta. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús entró a Jerusalén, relata lo mismo que Juan. La gente poniendo palmeras en el camino, poniendo sus túnicas, Jesús entrando sobre un pollino. Pero Marcos, por ejemplo, nos relata lo siguiente. Al día siguiente, Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y el texto más adelante va a decir que volvieron a pasar por ahí y encontraron que la higuera se había secado. Esta es una historia interesante porque refleja dos cosas. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? La primera es que la Biblia menciona
que la naturaleza se debe sujetar a su creador. Cuando vemos la historia de Jesús, encontramos, por ejemplo, que las tormentas le obedecen, los vientos y el mar le obedecían a Jesús ante su sola palabra, porque el que estaba pasando por ahí era el mismo creador. Los panes se multiplican, el agua cambia su densidad para que Jesús pueda caminar sobre ella. Un cuerpo muerto de Lázaro, muerto de 4 días, tiene que reconstruir su contextura celular para poder resucitar y quedar como si nada hubiese pasado. Y ahora, cuando la naturaleza se somete y se sujeta al Creador, Jesús tiene hambre y se acerca a una higuera. Y ésta se revela y no le da a su creador los frutos que ella debía haber producido. La consecuencia de menospreciar a su creador fue ganarse todas las maldiciones. Suena duro, pero es real. Y aquí yo pregunto, ¿encuentra Dios fruto en tu vida? Si Jesús se acerca a ti, ¿encontraría frutos? ¿O no tienes tiempo para eso? Muchos creyentes son higueras sin fruto. La Biblia dice que dar fruto no es opcional, es la realidad de una rama que está unida al árbol. La Biblia presenta que somos como la vid, y la vid dice que nosotros somos los pámpanos y Jesucristo es la vid. Si el pámpano permanece en la vid, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Aquellas personas que no tienen una comunión con Dios, es probable que tampoco den fruto, que sean como estas higueras sin fruto. En segundo lugar, si bien es cierto es el tema de la creación, que la creación debía obedecer y someterse a su creador, esa higuera debió producir fruto para Jesús y hacerlo en forma milagrosa y sobrenatural. Esa higuera tenía que haber dicho, Señor Dios, Padre eterno, produce frutos porque ahí viene el creador, y lo hubiera hecho, lo hubiera producido, pero no. Pero en segundo lugar, y a mí lo que me llama la atención es esto, es que la higuera siempre representa al pueblo de Israel. Y en cierta manera, Jesús está ilustrando lo que pasó con él. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es más, en pocos días van a crucificarlo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces, en poco que es como lo que pasó con la higuera. Jesús se acerca a la higuera y la higuera no le dio frutos. El pueblo de Israel no lo recibió como el Mesías y se ganaron la maldición. ¿Alguien duda que el pueblo de Israel ha sido castigado en toda su historia por haber crucificado al Mesías? ¿Alguien duda de lo que significó el holocausto y todas las persecuciones que los judíos han tenido? Así que Juan no relata esto de la higuera, pero sí aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. Otro evento interesante que no aparece en el Evangelio de Juan, pero que acompaña la entrada a Jerusalén, es la segunda purificación del templo. En Marcos capítulo 11 versículos 15 al 19 dice que vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración,
para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesucristo está harto de la hipocresía de estos religiosos falsos que han convertido la fe en un negocio. Pero esta es la segunda vez que lo hace. Juan cuenta que inmediatamente después de las bodas de Canaán, Jesús se acerca a Jerusalén por primera vez. En la primera Pascua se acerca a Jerusalén y se mete al templo y bota nuevamente a los cambistas y a toda esta gente que hacía negocio. ¿Cuál era el negocio? La gente llegaba con sus animales desde grandes distancias para ofrecerlas en sacrificio. El sacerdote, muy cuco y muy inteligente, agarraba y le decía: no, ese carnero tiene una mancha, no me sirve. Porque tiene que ser carnero sin mancha, o cordero sin mancha, o oveja sin mancha. Así que no sirve. Pero afuera tengo a mi primo que es cambista. Y él te puede cambiar el cordero por 2 palomas. Y yo te recibo las 2 palomas. Entonces la gente iba, entregaba su carnero, su oveja, y el otro sapo le entregaba 2 palomitas. Y el sacerdote recibía las 2 palomitas, pues, ¿no? O gente que venía de viaje y entonces necesitaban cambistas porque venían con monedas de diferentes lugares. Entonces los sacerdotes habían convertido la Pascua en un tremendo negocio a su favor y se enriquecían de esta manera. Y Jesús revienta. Y ya Jesús lo ha hecho una vez, después de las bodas de Canaán, y ahora lo vuelve a hacer. Recuerden que hay solamente 3 Pascuas en la vida de Jesús durante su ministerio, porque en la tercera Pascua lo van a crucificar. Y entonces la primera lo hizo, la segunda no lo menciona, y la tercera lo vuelve a hacer. Jesucristo se mete en el templo y bota a todos estos cambistas. Y todo esto es parte de su preparación para el Calvario. Qué precioso, ¿no? Jesús en su inocencia dice: ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Hay que reconocer que hay muchos hoy en día, muchos pastores, sacerdotes, mucha gente que se llama religiosa que ha convertido la iglesia en una cueva de ladrones. Jesucristo dijo que tenía que ser casa de oración, no cueva de ladrones. Un tercer evento que acompaña la entrada de Jesús a Jerusalén lo encontramos en Lucas capítulo 19. Dice Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Lucas 19, versículos 41 al 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesucristo estaba visitando Jerusalén como Mesías, trayendo el mensaje de Dios. No lo reconocieron como tal. Y entonces Jesús llora sobre la ciudad. Jesús llora de pena. Dice una frase que es impactante: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Y a veces es verdad. Yo conozco tantas personas que las veo, sé cuál es su conducta, su comportamiento, sé que a la luz de la palabra de Dios van camino del infierno, pero no se dan cuenta
Ellos siguen viviendo su religión, ellos siguen viviendo sus creencias, creen que todos los caminos conducen a Roma y se engañan a sí mismos. Y a veces yo veo a estas personas, a veces los veo inclusive con terquedad, ¿no? Con necedad, ¿no? Y en mi corazón digo, si supieras hoy, si conocieras hoy lo que es para tu bien, lo que es para tu paz, pero lamentablemente tus ojos están encubiertos, están cerrados, están con un velo que no les permite ver la verdad. Y hay veces que es familiares, o hijos, o esposos, o esposas, o padres, o tíos, o primos. Y a veces, a pesar de que les hablamos del Señor, no entienden. Y entonces nuestro corazón se quebranta y como Jesús lloramos por ellos. Y vamos a necesitar clamar, y vamos a necesitar ayunar y suplicarle a Dios para arrebatarle esas almas al diablo. Así que a veces vamos a tener que llorar por estas personas que son necias, como lo era Jerusalén. Pero no baje la guardia. Sigue orando, sigue intercediendo, sigue clamando por las almas de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus familiares, de tus padres. Sigue clamando, arrebátale esas almas al diablo. Lucha en oración delante de Dios. Llora si es necesario. Lo interesante es que Jesús le dice una profecía a esta gente. En el versículo 43 dice, Lucas 19, 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Saben de qué está hablando Jesús acá? Está hablando a Jerusalén. Y está haciendo una profecía. Está haciendo una profecía, porque en el año 66, un grupo de judíos se rebelaron contra el Imperio Romano. Y entonces los romanos, bajo la dirección del emperador Tito, sitiaron Jerusalén y recuperaron Jerusalén. ¿Ok? Pero ¿saben lo que pasó? Es que los soldados se pasaron la voz de que los judíos habían escondido el oro entre las piedras del templo. Y entonces literalmente los soldados sacaron piedra sobre piedra, como dice Jesucristo, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Entonces, no es que destruyeron el templo, es literalmente lo desmantelaron. Los soldados romanos desmantelaron el templo pensando que iban a encontrar oro entre las piedras del templo. El primer templo fue construido por Salomón, destruido luego de la invasión del emperador babilónico Nabucodonosor. Luego, tiempo después, se construye el segundo templo, que fue construido por Esdras y Nehemías, de regreso del cautiverio de Babilonia. Ese templo fue el que fue desarmado. Fue desarmado, desmantelado, ¿no? Ahora los judíos ya no tienen templo. Por eso lloran en el muro de los lamentos. Y proféticamente hablando, la construcción del tercer templo es el inicio del gobierno del anticristo. Así que si ustedes escuchan que el pueblo de Israel empieza a construir nuevamente su templo, que vendría a ser el tercer templo, ya ustedes saben que Jesús está a la puerta. En fin,
De esta manera Jesús ingresó a Jerusalén camino del Calvario. Ya en pocos días va a ser sacrificado. Estamos ya en el día lunes, día martes, mañana el día miércoles, ya tienen ellos la Santa Cena. Volvamos al Evangelio de Juan, al capítulo 12 para ir terminando. El versículo 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Muchas cosas la gente no entendía, ni los mismos discípulos, hasta después que Jesucristo resucitó. Versículos 17 y 18. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Claro, Lázaro era la prueba viviente de que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces todo el mundo había escuchado que había resucitado a Lázaro, entonces querían venir a verlo. ¿Cómo era esto? Pero miren la reacción de los sacerdotes. Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. En lugar de someterse y rendirse a los pies del Señor, lo que hacen es criticar que el mundo lo está siguiendo y planificar la muerte de Cristo. Como les digo, esto está ocurriendo un par de días antes de la crucifixión. Y entonces, Jesucristo ya está en Jerusalén. Jesucristo ya está preparado. En pocos días, Jesucristo va a morir en la cruz por nosotros. Vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por esta noche y por tu enseñanza. Bendícenos, oh Dios. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y disculpen que hayamos tenido los problemas iniciales. Voy a ver qué es lo que ha pasado con el Facebook que nos bloqueó la señal. Que Dios les guarde en Cristo. Amén.